Bueno, pues pendientes de este bombardeo, mirando también a la respuesta por parte de Rusia, hoy con diputados del Kremlin hablando de nuevo de estos misiles Oresnik y también con informaciones de la agencia Bloomberg que habla precisamente de la posición de Rusia, esto que como bien decía Juan Antonio, pues no se está teniendo tanto en cuenta, no estamos conociendo tanto porque el Kremlin tampoco desliza muchos detalles. Putin lleva los últimos meses pues bastante callado, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con Donald Trump, que prácticamente da noticias todo el día, todos los días. Putin está callado, pero sí que se filtran algunas informaciones. Hoy la agencia Bloomberg habla de las exigencias del presidente ruso y habla de las tropas europeas en Ucrania, algo inadmisible. Habla de la neutralidad de Ucrania, es decir, que no puede entrar en la OTAN y también, bueno, pues que no va a ceder ni un ápice del territorio conquistado. Juan Antonio, dentro de estas negociaciones, ¿hasta dónde crees que va a ceder Vladimir Putin? Porque decía Trump, me cuesta menos hablar con Rusia que con Ucrania, pero si consigue este acuerdo va a tener que hablar con Rusia, va a tener que hablar con Putin. Bueno, a Rusia sí, claro, le interesa terminar bien con Estados Unidos y esto ha empezado bien con Trump y debería terminar bien con Trump. Pero no pienso que sea una condición sine qua non del final de esta guerra. Putin no va a ceder nada, pienso, no va a ceder nada en lo que pueda perder elementos que ha ganado y que le han costado muchísimo en nuestros 3 años conseguir con esta situación. No va a ceder desde el punto de vista territorial y no va a ceder tampoco desde el punto de vista de lo que es la entrada de soldados y de ejército europeo en suelo ucraniano, planteándose no ya como porque es que me hace muchísima gracia oír hablar de ejército de paz, pero vamos a ver, Naciones Unidas nos hemos pasado años organizando ejércitos de paz. Lo que no metes en un ejército de paz es a soldados del lado contrario. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué ejército de paz estamos hablando aquí exactamente? Esta es una falsa tregua. O sea, lo que yo creo que se está negociando ahora en Arabia Saudí es una falsa tregua que va a ser mal interpretada si sigue así por parte de Rusia y con toda lógica. Yo, si hay una fuerza de paz, pues lo que quiero ver es soldados de la India, soldados de Filipinas, soldados de Benín, soldados de Lesoto o soldados de Mauritania. Pero lo que no me da la gana de ver es soldados de Francia y del Reino Unido en mis fronteras. Es una bofetada a Putin, una bofetada a Rusia y es reírse de una potencia nuclear que, por cierto, ha sido bombardeada esta noche su capital y no olvidemos que es una potencia nuclear. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en cuenta de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. Para mí en este momento la principal amenaza en Europa no es Rusia, es el Reino Unido. Y lo voy a decir, la gente va a decir, no, pero ¿qué está diciendo este señor? Que es la amenaza del Reino Unido. Sí, vamos a ver. En los planteamientos que hay en este momento belicistas, Reino Unido es el que no quiere plegarse, es el que está más fastidiado con el buen entendimiento que hay en este momento entre Estados Unidos y entre Trump y Putin. Rompe completamente para el Reino Unido sus estrategias de confrontación y de una línea roja de defensa de Europa frente a Rusia. Todos los planes británicos de tener siempre a Rusia acodada, encerrada y presionada. Entonces, Reino Unido y Francia, en cierto modo, pero sobre todo Reino Unido, no quieren acabar esta guerra. Porque si la quisieran acabar, no hablarían de meter soldados en unas fuerzas de paz que son absurdas, sino que habría que dejar esas fuerzas de paz para otros ejércitos. Lo que quieren es meterse ahí para ver qué hace Putin, cuál es la reacción si decimos que entran nuestros ejércitos. Pero la reacción de Putin va a ser no firmar un acuerdo de paz, va a ser no firmar una tregua. Putin no va a firmar jamás una tregua en la que tenga soldados del lado contrario y además y además de Europa, y además de la OTAN. O sea que yo creo que ahí en este momento debemos de verdad plantearnos todos los países que no tenemos intereses de acogotar a Rusia como los tiene el Reino Unido y en cierto modo Francia, de plantearnos de verdad cuál debe ser nuestra posición ante esta final de guerra. Y otro tema que también hay que tener en cuenta, otro asunto, es que en Europa hay muchísima disensión con respecto a este tema. En Europa, a lo mejor Reino Unido y Francia están de acuerdo, pero contra eso está en cierto modo España, Italia, Hungría, varios países que no están dispuestos a mandar fuerzas y menos hombres allí a luchar en territorio ucraniano contra Rusia. Entonces, una Europa absolutamente fragmentada y dividida,
con la fuerza de Reino Unido sobre todo y una Francia nuclear, las dos potencias nucleares dispuestas a dar la batalla contra Rusia, a seguir presionándola a pesar de lo que opine el resto de Europa. Pienso que esto hay que reflexionar, porque es que las consecuencias sí son, como decía Trump, de Tercera Guerra Mundial, sí lo son, cuando Francia y Reino Unido decidan entrar como soldados en esto, ya entramos en una situación muchísimo peor, muchísimo más grave. Ahora, si Europa se quiere pegar el tiro en el pie, que nos deje por lo menos a algunos países que tomemos nuestras decisiones de manera soberana y no siguiendo a pies juntillas una estrategia del Reino Unido que creo que no compartimos la mayor parte ni de los españoles, ni de los húngaros, ni de los italianos, ni de muchos otros en Europa. Creo que eso es lo que hay que ver en este momento. Y lo demás son sueños. Que esto acabe en tregua me parece muy bien, pero esa tregua no la va a aceptar. Yo creo que no la va a aceptar Putin de ninguna manera. Es que no debería. Tú no puedes aceptar que en una tregua te metan soldados más todavía y en tu frente. Me quedo ahí. Bueno, pues a la espera de lo que acepte o no Vladimir Putin, a la espera también de las conclusiones de esta cumbre de jefes de los principales ejércitos europeos en Francia, a la espera de Emmanuel Macron, que por cierto iba a hablar y al parecer ha cancelado su discurso. Ya veremos si esto es bueno o malo. Eliseo, te quiero preguntar por lo mismo, ¿no? Por la posición de Rusia y sobre todo cuánto le conviene también firmar en estos momentos. Hablabas tú de cómo está la situación en Kursk. Este fin de semana se hablaba de un colapso. Hoy el Ministerio de Defensa ruso hablaba de que ha recuperado otros 100 kilómetros cuadrados. Se hablaba de hasta 12 asentamientos. Claro, la situación ahora mismo es bastante más desfavorable para Ucrania, ¿no? Putin, imagino que tiene más cartas, ¿no? Como suele decir Donald Trump. ¿Hasta dónde crees que va a conceder, que va a ceder el presidente ruso? Pues bien, yo creo que Putin puede ceder muy poco en esto, porque hay que entender que para él y para Rusia, Ucrania es un objetivo estratégico de primer orden. Hay una frase que no me acuerdo ahora de quién era, pero no me acuerdo si era de Huntington o Mersheimer o alguno de estos realistas americanos famosos, que era que Rusia sin Ucrania se convierte en un país asiático, ¿no? Y, sí, es quizá una exageración un poco, pero en parte es verdad. Ucrania, digamos, es lo que une a Rusia a Europa y su camino principal y un objetivo estratégico histórico fundamental para Rusia. Así es como lo ven los rusos también. Entonces, ellos no van a renunciar y, sobre todo, no pueden aceptar ni que Ucrania entre en la OTAN, ni efectivamente que entren tropas extranjeras en el país, porque efectivamente pues, no ganarían nada con ello, ni siquiera aunque les reconocieran los territorios que formalmente se han anexionado. Porque, en el fondo, digamos que el objetivo de esos territorios es un objetivo secundario para Rusia cuando inició la invasión. El objetivo real era apoderarse de toda Ucrania, ¿no? Y para entender la situación estratégica hay que entender la importancia que le dan los rusos a este objetivo y a Ucrania. Entonces, veo muy complicado que puedan ceder en esos puntos, por no decir prácticamente imposible. Ellos han declarado su objetivo de que Ucrania sea un país neutral y, bueno, en su ideal desmilitarizado y en su más ideal ocupado por ellos o dominado por ellos como un satélite, ¿no? Está claro que esos objetivos también han fracasado en la guerra. La cuestión ¿es posible llegar a un punto intermedio ahora mismo? Yo lo veo muy complicado ahora mismo, porque efectivamente el hecho cierto es que Rusia tampoco está siendo excesivamente eficaz, bueno, ni mucho menos, en sus operaciones militares, está avanzando muy lentamente, ambos bandos se están desgastando mucho, pero no parece que a corto plazo, veremos si el corte de la ayuda norteamericana dura en el tiempo, puede haber algún gran cambio, ¿no?, en el frente a raíz de esto. Pero a corto plazo no parece que lo vaya a haber. Otra cosa sea que esta corte de ayuda se sostenga en el tiempo y que haya grandes cambios en el frente. Pero por ahora eso no parece así. Entonces, hay pocos incentivos realmente para que ningún lado negocie. De hecho, si Ucrania está negociando es por las presiones americanas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que Rusia puede ceder en esos puntos, en otros quizás no en esos. Entonces, veo muy complicado el futuro de una negociación, al menos a corto plazo, ¿no? El tiempo dirá, ¿no? Pero desde luego Rusia ahora mismo
yo creo que puede estar jugando a dilatar todo y a intentar tener una mejor posición, ¿no? Pero dudo mucho que a negociar esos puntos o a ceder en esos puntos, eso desde luego.